Bienvenidos, soy el profesor Ali Jauregui. Vamos a ver un tema importante en lo que es inspección de materias primas, que es el esfuerzo que sufren los materiales. ¿Qué es esfuerzo? Ojo con esto. Cuando aplicamos una fuerza sobre un material, este experimenta una resistencia interna que trata de oponerse a esa fuerza. Bueno, a esa resistencia le vamos a denominar esfuerzo. Eso es esfuerzo. Y la forma para calcularla tenemos aquí abajo, que sería presión, que muchas veces lo vamos a ver en Newton, que es la magnitud de fuerza, sobre área o metro cuadrado. ¿Okay? Ahí tenemos la fórmula para calcularlo. Ahora, hay varios tipos de esfuerzo. Vamos a ir nombrando uno por uno de manera puntual. El primero que vamos a mencionar es el esfuerzo de tracción. Imagínense que salió una colada de acero y queremos ver si esa colada de acero soporta los esfuerzos, para lo cual fue hecho en una estructura, en un puente, etc. Sacamos una probeta, la probeta la tenemos aquí de ese acero, la vamos a colocar en una máquina de tracción, que es una máquina parecida a esa probeta la vamos a amarrar en lo que son las mordazas, aquí la tenemos, ¿ok? Y se va a aplicar una fuerza en la cual la mordaza de arriba va a subir y la de abajo va a quedar fija o también puede bajar dependiendo de la máquina. Y vean de que es un esfuerzo donde la fuerza está en sentido contrario y hay un esfuerzo de alargamiento. Esta probeta se va a alargar a medida que las morrazas vayan subiendo y se vayan alejando una de la otra. A eso le llamamos esfuerzo de tracción, hasta que llega un momento donde ella colapsa y fractura. Ese comportamiento mecánico de esa probeta va a estar reflejado dentro de una gráfica llamada esfuerzo de formación, que más adelante vamos a profundizar sobre ella. Pero aquí tenemos el primer esfuerzo, tracción. Un segundo esfuerzo es el de compresión, que aquí lo podemos ver. En este caso, la fuerza va en el mismo sentido, no como la de tracción. Recuerden que el esfuerzo por tracción, la fuerza iba en sentido contrario. Aquí no. Aquí el esfuerzo es de aplastamiento. La fuerza va en el mismo sentido. Y en este caso tenemos una probeta de concreto. Imagínense que salió un concreto dentro de una obra y queremos ver si ese concreto soporta los esfuerzos dentro de la estructura. Bueno, simplemente se agarra un molde, se llena de concreto, esperamos que seque, lo pasamos por agua para que sea curado y una vez pase por ese proceso vamos a colocarlo dentro de una máquina de compresión como la que vemos aquí. La prendemos y obviamente esto va a ir bajando, va a ir aplastando esa probeta de concreto hasta que colapse y llega al punto de ruptura. Y allí vamos a ver cuánto esfuerzo de compresión soporta. Pero vean de que el esfuerzo de compresión simplemente es de aplastamiento. Otro esfuerzo que podemos mencionar es el de flexión. Y aquí ocurre cuando se ejerce una fuerza perpendicular en su eje longitudinal. Aquí tenemos una barra reforzada y aquí tenemos una probeta de porcelanato y vean de que simplemente el esfuerzo dentro de esta máquina de flexión es en todo el medio y en la parte inferior está en el aire, ¿ok? Entonces el esfuerzo de flexión simplemente en su parte perpendicular como vemos aquí en todo el punto medio. Y a eso le denominamos esfuerzo de flexión. Otro que podemos mencionar es el de torsión. Es una fuerza circular que hace girar el material. Vean cómo puede hacer ese movimiento de torsión una pieza dentro de una máquina. Y obviamente ahí está sometido a una fuerza o una tensión y hay que ver si ese esfuerzo de torsión es posible que lo pueda resistir esa probeta que va a estar dentro de una máquina o una estructura. Pero vean el movimiento que va a hacer ese esfuerzo de torsión dentro de esa probeta. Otro es el esfuerzo cortante. Y es particular porque son dos fuerzas paralelas en sentido contrario y perpendicular que se aplica sobre un material. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una barra reforzada, hay un esfuerzo hacia abajo y paralelamente hay una que sube un esfuerzo hacia arriba. Y es en el punto medio donde esa probeta va a colapsar, o ese material o esa materia prima. Aquí tenemos un perno. Observen que en el punto A hay un esfuerzo que va hacia un lado y en el punto B hay otro esfuerzo que va hacia el lado opuesto. Y es paralelas entre sí y no se tocan esos esfuerzos. Pero es en el punto medio de este perno donde se va a fracturar, donde va a colapsar. ¿Ok? A eso le denominamos esfuerzo cortante o cizalla, también se menciona en algunos autores. Otro es el de fatiga. El de fatiga es particular porque no necesita mucha fuerza como los que vimos anteriormente, tales como el de compresión o el de tracción, pero simplemente es el fallo a los esfuerzos repetitivos en ciclos por segundo o ciclos por minuto. Es decir, esta pieza estaba en una máquina, cumplía una función o daba vuelta cada segundo, cada minuto, y eso trae una fatiga y hace que la vida útil se reduzca hasta que colapse. ¿Ok?
Vean cómo se partió, cómo se fracturó y cómo colapsó esto. Simplemente es el esfuerzo repetitivo, ese mecanismo repetitivo por segundo o por minuto que hace que se fatigue esa materia prima y colapse. A eso le denominamos esfuerzo por fatiga. Otro es el de pandeo y es muy particular. Se da solamente en columna o el concepto aplica a columna y es cuando se somete la carga axial o un esfuerzo de compresión y vean cómo las cabillas o este material colapsó y se arqueó. Cuando se arquea en columnas, como vemos aquí, denominamos esfuerzo por pandeo, un defecto por pandeo. ¿Okay? Y de esto hay todo un mundo de cálculos de especialistas que se dedican a este esfuerzo en particular, que es el de pandeo. Pero observen cómo queda la estructura totalmente colapsada por un esfuerzo de pandeo, obviamente por malos cálculos que se hicieron ante este esfuerzo de compresión. ¿Ok? Ahora, es bueno la pregunta, ¿por qué es importante saber los diferentes esfuerzos a los cuales va a estar sometido cada material o cada materia prima? Acuérdense que en ingeniería o dentro de diferentes áreas de la industria se necesita que la estructura o la máquina sean seguras y cumpla con un fin, que es que perdure en el tiempo. Si no se le hacen las debidas pruebas de esfuerzo a cada uno de esos materiales, es posible que la estructura o la máquina colapse antes de tiempo y haya grandes pérdidas económicas o de vida. Por ejemplo, aquí les voy a marcar esta parte, esta cadena. Esta cadena está sometida a un esfuerzo de tracción porque vean que esta viga la empuja hacia abajo, obviamente por gravedad, y esta la mantiene fija. Entonces hay un esfuerzo subiendo y un esfuerzo bajando, ¿ok? Son dos fuerzas que van en sentido opuesto. Por lo tanto, aquí sufre un esfuerzo por tracción. De tal manera que antes de utilizarla aquí, tuvo que haber pasado todas estas materiales o esa materia prima por un ensayo de tracción y ver si está apta para soportar este esfuerzo a la cual está sometido. Si no está apta, esto se puede caer y puede haber un accidente fatal a cada uno de los trabajadores. Y ahí es donde está la importancia de saber el esfuerzo al que iba a estar sometido y en función de eso hacer el debido ensayo. Aquí tenemos lo que son, estos vemos que son los rieles donde pasa el ferrocarril. Estos rieles, una vez que el ferrocarril pasa por arriba, está sometido a un esfuerzo de compresión. Bien, entonces, tanto las durmientes como cada uno de esos rieles tiene que hacerse un ensayo de compresión a ver si cumple con las especificaciones. No sea que si no cumple, pase el ferrocarril y al año ya haya colapsado las vigas, se hayan rotos o fracturado las durmientes, etc. Allí puede haber grandes pérdidas económicas como de vida. Entonces, allí está la importancia de saber, primero, el esfuerzo en que va a estar sometido cada uno de los materiales y materias primas. Y en función a ese esfuerzo se le vamos a hacer las diferentes pruebas a ver si califica o no califica, si es apto o no es apto. ¿Ok? Apropiense de esta información y nos veremos en el próximo video.